Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo está. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Oh, cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya.
La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llenas este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llenas este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí
Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido el día de hoy. Gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito para nuestras vidas el día de hoy. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy, miércoles 2 de junio. Ya estamos casi a medio año. ¿Y qué te parece si oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Muchas gracias, Dios, porque tú has permitido que tengamos nuevamente una cuenta en el banco. Muchas gracias, Señor, por cada dador alegre, por cada persona a quien tú has puesto en su corazón venir y entregar tus diezmos a esta tu iglesia, a esta, Señor, tu congregación. Haya alimento en mi casa, dices, Señor. Y yo reprenderé por vosotros al devorador. Y serás tierra deseable, dice su palabra. Gracias, Señor, porque tú te encargas de bendecir nuestra vida. A ti te doy toda la gloria y toda la honra. Danos sabiduría, Señor, a los que administramos, Señor, tus bienes, a los que administramos ese dinero que nos permites administrar en nuestra casa. Danos esa sabiduría de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy yo quiero hablar con ustedes de un tema muy interesante, porque Dios ha puesto en mi corazón platicarte acerca de pasaremos al otro lado. Esta es una palabra que viene descrita ahí en la Biblia en tres evangelios, ahí en Marcos, en Mateo y en Lucas, en donde el Señor Jesús invita a sus discípulos a pasar al otro lado. Les dice, vengan conmigo, iremos y pasaremos al otro lado. Y hoy yo quiero darte un enfoque y quiero que estés muy atento, porque yo sé que Dios quiere hablarte a tu corazón, quiere enseñarte algunas cosas. Algunas tal vez ya las pusiste en práctica, pero hay otras que el Señor el día de hoy nos va a abrir nuestro entendimiento espiritual. Ciertamente estamos en unos días de oración, de ayuno, y esto es una lucha espiritual. Llevamos 444 días de separación social en los que no hemos tenido una reunión presencial. Ya se acerca ese momento en el que podremos volvernos a ver, a saludar, tal vez en un principio sin tocarnos, tal vez continuando con el cubrebocas, tal vez en un protocolo que el gobierno y el sistema de salud nos indiquen, pero podremos regresar, pasaremos al otro lado. Después de tanto tiempo va a haber un momento en el que lleguemos y nos volvamos a encontrar. Y tal vez en estos días de ayuno, de oración, tal vez en este tiempo de pandemia por el que hemos transitado, se te haya hecho fácil, ¿no? Hayas dicho, pues bueno, sí, extrañé a mis amigos, extrañé poder salir, poder ir a algún lugar, o a lo mejor se te hizo tan difícil que estás en un momento de profunda tristeza. En cualquiera de los dos casos, esta palabra de hoy es para ti.
Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. O a lo mejor eres de un tercer tipo. O sea, para unos fue fácil, para otros fue difícil, y para otros, pues simple y sencillamente no les importó, ¿verdad? No les importó. Y todos estamos atravesando situaciones y seguiremos atravesando situaciones. Tal vez no una pandemia, tal vez no un gran conflicto interfamiliar, tal vez no un gran conflicto económico, pero siempre va a haber metas, va a haber propósitos que Dios pone en nuestras vidas para que crezcamos. Estas pruebas, estas tribulaciones, como dice ahí en Romanos 5, que nos llevan a crecer en paciencia y que llega la paz de Cristo en nuestro corazón, son para que tú crezcas en lo espiritual, para que cada uno de los que algún día tuvimos ese encuentro personal con el Señor, podamos y empecemos a crecer. Dice ahí en el Salmo 1, yo te voy a invitar a que me acompañes a leerlo. El Salmo 1 nos habla de un árbol y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y realmente esta promesa de ahí en el Salmo número 1 es una palabra profética para cada uno de nosotros. Y tal vez tú, como cualquiera de muchos de los que estamos congregados el día de hoy, pues estuvimos en consejos de malos, pero Dios vino y nos rescató. Nos hizo pasar al otro lado. Nos hizo pasar al otro lado. Tal vez tú eras una persona que hablabas mal, decías maldicencias, decías malas palabras, decías groserías, decías maldiciones. Y un día el Señor te dijo, no lo hagas. Y a lo mejor en estos días de ayuno que estamos por concluir esta convocatoria que se hizo para este próximo viernes, ¿verdad? Para que el sábado estemos hablando de Jesucristo a las personas. Tal vez en estos días tú hiciste no un ayuno de carne, no un ayuno de refresco, sino un ayuno de palabras. Tal vez un ayuno de pensamientos. Yo me voy a resistir durante estos 15 días a estar pensando malas cosas, a no estar en consejo de malo. Y dice que aquí que seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que no dejaremos de dar fruto. No dejaremos de dar fruto. Porque Dios tiene tantas promesas para nosotros. Y en cada una de sus promesas, Él te está diciendo, pasaremos al otro lado. Yo quiero que tu mirada no esté puesta en la dificultad, en, va a ser dificilísimo. Que tu mirada esté puesta en esa promesa que Dios tiene para ti. Que Dios tiene para nosotros en diversidad de asuntos, en tu familia, en tu persona. Hay personas que queremos aprender a controlar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, hasta nuestra manera de oír. Y Dios nos dice, pasaremos al otro lado. Hay retos en el trabajo, buscar ser el mejor en tu trabajo. Eso es lo que Dios quiere que seas. Un árbol que dé fruto, un árbol que dé fruto. No que seas una ramita que oscila con el viento, ¿verdad? Que va para adelante, va para atrás y llega y se fractura. Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Así termina este Salmo 1:3. Y todo lo que hace prosperará.
pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Y yo me quiero permitir leer esta escritura ahí en Marcos. También está en Mateo 8, también está en Lucas, pero me quiero basar en Marcos capítulo 4, a la altura del verso 35. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pasaremos al otro lado. Esa es la promesa que el Señor le hace a sus discípulos en esta escritura. Después de una jornada de trabajo, después de estar trabajando, trayendo las buenas nuevas a la gente, los invitó: pasaremos al otro lado. Y se embarcó, y dice ahí que iban más barcas con él. Y en cuanto avanzaron, empezó la tormenta. Muchas veces nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y no muchas veces, todas las veces, cuando invitamos, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, que nos gozamos de que por fin hemos encontrado el camino, de que por fin Él nos encontró, de que por fin hemos descubierto que no somos unos huérfanos, que tenemos un Padre que nos ama. Y nos gozamos y nos queremos que todo el mundo lo sepa, y a todo el mundo le platicamos nuestra experiencia de este encuentro con Dios. Esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas verdaderamente nos transforma, nos cambia en unas nuevas criaturas. Dejamos de ser unas criaturas viejas, unas criaturas que la verdad criticamos mucho nuestra manera de ser. Y viene el Señor y te dice: pasaremos al otro lado. Quiero hacer un cambio en tu vida. Dale cambio a la página. Deja de vivir esa manera antigua que tenías de vivir y ven, sígueme. Y bueno, yo no sé si a ti te han invitado algún día de paseo, de vacaciones, pero imagínate el gozo que sientes cuando te invitan. Compáralo a cuando Jesús te invita a una aventura con Él. Y yo sí me imagino a todos los discípulos: subámonos a la barca. Había algunos que eran pescadores, que para ellos era muy común subirse a una barca. Tal vez otros pues no estaban tan acostumbrados, pero lo hacían porque era una manera de transitar, de cruzar el mar de Galilea. Y estaban ahí gozosos hasta que hubo oposición. Hasta que se presentaron las dificultades. Y bueno, en estos días tú lees un poco acerca del pronóstico del tiempo y dice: va a llover, y no llueve, ¿no? Y va a llover, y yo ayer veía que estaban cayendo unas gotas, y salí y pues nada más humedecieron lo de encimita del polvo. Los discípulos llegaron a una tormenta, se enfrentaron a una tormenta. Y en esa tormenta, yo sí te quiero decir, muchas veces nosotros no valoramos las tormentas que pasa la gente. A veces decimos: ay, no seas exagerado, no es para tanto. Cada uno de nosotros tenemos una tormenta. Cada uno de nosotros siempre somos confrontados con un temor
que aparentemente no podemos superar. Por eso la palabra de hoy, pasaremos al otro lado, es para que esté grabado en nuestra mente que aunque estemos enfrente de una tormenta, hay una palabra que Dios nos ha dado, una palabra de profecía, una palabra profética sobre la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que atesorar. Eso lo tenemos en verdad que considerar como algo de lo más valioso. Muchas veces en los empleos trabajamos y nos esforzamos por una promoción, por un aumento de puesto, por unas nuevas actividades que pensamos que nos van a beneficiar. Y Dios viene el día de hoy y te dice, yo lo que quiero no es darte un mejor puesto, yo lo que quiero darte es un mejor estilo de vida. Y sí te quiero decir que cuando tu manera de vivir es diferente, la gente, las personas se dan cuenta y te quieren dar más. Te quieren dar más. Dios se encarga de bendecir nuestra vida cuando nosotros le creemos a Jesús. Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Y tal vez te sepas de memoria el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este Salmo 23, pues pasaremos al otro lado. No importa que estemos en medio de una tormenta, no importa que estemos en medio de una dificultad, pero muchas veces somos engañados y pensamos que todo tiene que ser un verde prado. Así como este Salmo 23 lo recita. Nos lo dice el Señor, en delicados pastos te haré descansar, pero aún que vaya por un valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. La tormenta que estaban atravesando los discípulos estaba anegando la barca. Eso significa que se estaban hundiendo. Se estaban hundiendo. Imagínate que vas en medio del mar. No puedes bajarte y decir, no, yo hasta aquí. Yo pagué mi boleto para llegar al otro lado, pero nadie me dijo que iba a haber una tormenta. Nadie me dijo que nos íbamos a estar anegando, que nos íbamos a estar hundiendo. Yo mejor agarro mis canicas y me voy. Yo prefiero seguir batallando, sufriendo, viviendo una vida sin abundancia que estar en medio de esta tormenta. La situación no estaba nada fácil, la situación estaba muy difícil. Así son las tormentas, pero hay una profecía sobre nosotros, sobre nuestra vida, cuando estamos en esta tormenta. Pasaremos al otro lado. Y en medio de esta pandemia, ya casi al final de esta pandemia, pasaremos al otro lado, llegaremos al otro lado. Esa es una promesa que Dios me ha dado, que nos ha dado. Ay, pero es que siento que me muero. Es una tremenda y terrible expresión de fracaso. Tú debes de pronunciar lo que Dios te enseña. Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Y los discípulos estaban aprendiendo del maestro. Estaban aprendiendo, tú y yo estamos aprendiendo. No hay mejor aprendizaje que vivir las experiencias de vida. No hay mejor aprendizaje. Ahora, en estos días, el pastor Miguel López nos visitó y pasamos unos momentos tremendamente de bendición con él. Y él nos estaba platicando de una aventura que vivió ahí en extremo, ¿verdad? Que lo llevaron por un bosque y atravesó ríos y los animales, las esas, se le pegaban en la piel. O sea, una tremenda tormenta en la que él se metió porque
cobran por ir a esos lugares. Pero él hablaba de esa satisfacción que es haber logrado el propósito, haber logrado la meta. Y yo cuando él estaba platicando eso, pues sí pensaba, ¿y qué necesidad hay de sufrir tanto y ir cargando las cosas? Un momento lo hicieron cargar una piedra de 30 kilos durante kilómetros y un tronco y experiencias que lo hicieron crecer como cristiano. Tú y yo vivimos ese rally que vivió, que nos platicó el pastor Miguel. En nuestra vida diaria hay piedras que tenemos que soltar, cargarlas y después soltarlas. Hay troncos que tenemos que cargar y después soltarlos. Pasaremos al otro lado. Pero los discípulos, sintiendo el agua en sus pies, viendo la tormenta, viendo que se iban a morir, porque era lo que se veía seguir, hicieron algo que tú y yo siempre tenemos que hacer en medio de esta dificultad. Cuando en medio de la tormenta no sabes qué tienes que hacer, recurrir a Jesús, recurrir a Jesús. Y se le acercaron al Señor y le despertaron porque Él estaba durmiendo. Y yo digo, en medio de una tormenta, en medio de esa muerte que estaban sintiendo, vemos una característica de Dios. Jesucristo es el príncipe de paz, dice ahí en Isaías 9, que Él es el príncipe de paz. Él estaba tranquilo. Y yo no sé tú cómo te imaginas que sea un día en la vida de Dios. Y que ande viendo, ay, ese va a pecar, ay, ese ya me alabó, ese, todo apresurado, todo como muchas veces vivimos nuestra vida. Yo no me imagino así a Dios. Por eso tanta gente lo representa como una persona mayor con su barba blanca. Dios es amor. Dios no es un rebelde, Dios no es un impaciente. Dios es amor. Y yo aquí ver que Jesús está dormido en medio de una tormenta, es decir, así es la vida. Va a haber momentos de tormenta y yo no tengo por qué estar viviendo momentos de tremenda angustia como sus discípulos cuando llegaron a Él y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Señor, cuídame, me estoy muriendo. Ayúdame, no sé cómo salir de este hoyo. Y Dios ya te dio una palabra. Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Y ahora el Señor nos pide que clamemos a Él. Dice ahí en Filipenses 4:6, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios quiere oírte clamar a Él. No porque le encante verte sufrir, porque Él quiere tener una intimidad contigo. Él quiere tener una intimidad contigo. Señor, sálvanos, que sentimos que nos morimos. Clama a mí, yo te responderé. Y Jesús, yo quiero que veamos qué fue lo que hizo Jesús, porque tú y yo tenemos que buscar imitar a Jesús. Tú y yo tenemos que buscar imitar a Jesús. En medio de una crisis, ¿qué voy a hacer? Y Jesús, cansado del camino, ya estás cantando, ay, cansado del camino. Sí, el Señor estaba cansado del camino, pero tenía un propósito con esa mujer samaritana. En esta lectura, en esta tormenta en medio del mar, Jesús se levantó. Jesús se levantó. Él no se escondió abajo de las almohadas, Él no se escondió abajo de su manto, Él no dijo, no me molesten. Él se levantó y tomó una acción espiritual. Tomó una acción espiritual. Porque su promesa ya está dada para ti. Es algo que hoy yo quiero repetirte no sé cuántas veces, pero yo quiero que quede bien grabado en nuestro corazón. Él ya tiene una palabra, pasaremos al otro lado. Ya soltó su palabra, ya está consumado.
pasaremos al otro lado. No importa el tamaño de la dificultad, no importa el tamaño de la tormenta, no importa el tamaño de las olas, pasaremos al otro lado. Y cuando tú clamas a Él, Él te dice, a través de sus acciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Levantarme, tomar una acción, una proacción de su palabra. Y inmediatamente reprendió, no a la tormenta, reprendió al viento. Reprendió al viento, porque nuestras luchas no es contra carne ni contra sangre. Tú no tienes que andar reprendiendo a las personas. Tenemos que reprender a esos espíritus de maldad, a esos neumas que son la representación de esos espíritus inmundos que vienen a traernos tormenta a nuestra mente, a nuestras vidas. Y tal vez sea una enfermedad. Y Jesús se levantó y reprendió. Hay muchas personas que están enfermas y dice la palabra de Dios que busquemos a los ancianos de la iglesia, que busquemos al pastor y él orará por nosotros. Nosotros no adivinamos que tú estás enfermo. Es importante que tú nos busques. Puedes buscar a un líder de la iglesia y el líder de la iglesia puede orar por ti, o el líder de la iglesia me puede avisar a mí y oraremos por ti. Tal vez estés atravesando una tormenta económica, un hoyo en el que tú te metiste. Yo voy a pagar con la tarjeta y ahí luego la pago. Y el ahí luego la pago se convirtió en un tremendo hoyo. Voy a meter a mi hijo a la universidad más cara de la ciudad y no pudiste pagar. Estás en un hoyo, Y dice la palabra que el Señor vendrá y te sacará de ese hoyo. Pero clama a mí. Y el Señor se levantó y reprendió al espíritu que estaba provocando esa tormenta, al viento. No le dijo al mar, olas, cálmense, agua, salte de la lancha. A veces nosotros nos fijamos más en las consecuencias que en las causas. Y Jesús se levantó y vio la causa. La causa es ese viento que está levantando esta tormenta. Y la reprendió. Y la llamó a orden. Dice que Jesús despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Silencio, cálmense. Y el viento cesó y se hizo calma, se hizo bonanza. Se calmó la tormenta porque no reprendió a la tormenta, reprendió al viento, reprendió al espíritu que estaba provocando eso. Tal vez tú estás en un hoyo económico. ¿Cuál fue la causa de ese hoyo económico? Eso es lo que tenemos que reprender y cambiar nuestra actitud, nuestra manera de vivir. ¿Quieres salir de deudas? ¿Estás endeudado? ¿Tienes un gran problema de deudas? Búscanos, nosotros te podemos aconsejar. El Espíritu Santo te puede guiar a que cambies tu situación financiera. El asunto es que tú quieras oír eso. ¿Tienes dificultades en tu matrimonio? Es una promesa del Señor. No es bueno que el hombre, y se refiere a hombre o mujer, esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios tiene una palabra profética para el matrimonio. Pero a veces nosotros, en medio de las dificultades cotidianas del matrimonio, pensamos, ya se va a pasar, ya pronto estaremos bien. Y la verdad es que hay serias dificultades. Y la palabra de Dios nos puede ayudar a salir, nos va a ayudar a pasar al otro lado, Y le dijo a ese viento, calla, enmudece. A veces tenemos un conflicto con alguna persona, tal vez el cónyuge, tal vez alguna persona. Y está esa tremenda tormenta, esas tremendas olas sobre nosotros, y nosotros, en vez de reprender al viento, reprender ese espíritu inmundo, nos ponemos a pelear con la tormenta.
tú me dices eso, pues ahora yo te digo esto y ahora yo te digo esto, y es como un juego de pelota, ¿verdad? Y cada vez la pelota está más caliente, hasta que a veces las cosas terminan en golpes, en furia o en enojo. Jesús le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Le dijo ese viento, calla, enmudece. Reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y hubo calma. Qué tremendas cosas Dios nos quiere enseñar. Qué tremenda manera diferente que tenemos de enfrentar las cosas. Y Jesús les dijo a sus discípulos, vengan, embarquémonos, crucemos al otro lado. Él nos da una promesa. Él no les dijo a sus discípulos, tráiganse sus sombreros, sus lentes oscuros. Era de noche. Pero no les dijo, esto es un paseo turístico. Pasaremos al otro lado con un propósito. Y tú y yo tenemos un propósito al que Dios nos ha llamado. Pero vienen las tormentas y se levantan. Y a veces estamos en situaciones. Yo la semana pasada estaba en total calma en mi casa, meditando verdaderamente en la palabra de Dios, orando por estos días, cuando alguien tocó a mi puerta y se avecinó una tormenta en mi vida. Y sí, te quiero decir que yo entré en temor. Yo entré en un conflicto emocional. Yo sentí que se me subió la presión, que los latidos de mi corazón. La persona que yo estaba atendiendo, gracias a Dios, yo traía cubreboca y tal vez no se dio cuenta en ese momento de mi posición emocional. Pero gracias a tus oraciones, muchas gracias a las personas que oraron por mí. Muchas gracias a la presencia de la palabra, de la vida de Dios en mi vida, porque el Señor me dijo, pasaremos al otro lado. Yo te he llamado a ti como pastor, yo te he llamado a ti como predicador de mi palabra, yo te he llamado a ti para que seas consuelo a mucha gente. Y aquí estoy. Y el Señor calmó la tormenta, pero yo no me dejé amedrentar, yo no me dejé atemorizar. En un momento de crisis, dice este verso 40, Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No crees en mi palabra? ¿Pasaremos al otro lado? Esa es la fe que tenían que tener ellos. Pasaremos al otro lado. Pero cuando llegó la tormenta, así como yo la que viví este fin de semana pasado, yo decía, ¿qué va a suceder? La verdad es que no sabía el escenario que seguía, pero yo lo veía negro. Pero vino la luz de Cristo. Vino una promesa de Él en mi vida, una profecía sobre mi vida, también sobre tu vida. Pasaremos al otro lado. Y no importa el tamaño de la tormenta, no importa que estés anegado, no te dejes atemorizar, no te dejes amedrentar. Eso es lo que el enemigo quiere. El otro día hablaba con una persona que sé que tiene varios años en una dificultad. Y yo le dije, ya es necesario que te levantes. Ya es necesario que te levantes. Porque tú y tu casa seguirán al Señor. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Pero si tú sigues en la tormenta con un balde, una taza, queriendo sacar el agua de la barca, lo que hace falta es que aprendamos de Jesús. Se levantó y reprendió el viento. El enemigo no nos quiere mojar los piecitos, nos quiere matar, nos quiere ahogar. Y tenemos que reprender ese temor que él quiere incrustar en nuestra mente. No debemos dejarnos amedrentar. ¿Por qué están amedrentados? Le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿qué no tienen fe? ¿Qué no tienes fe? Dios te quiere sacar de ese temor. Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor. Te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso no significa que tú seas el superhéroe.
El superhéroe siempre va a ser Jesús. Pero el Espíritu Santo nos guía a pedirle al Señor. ¿Cómo leíamos ahí en Filipenses? Y a que nuestra fe sea aumentada. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe tienes? La fe es como un músculo. Se tiene que ejercitar. ¿Quieres tener un cuerpo sano? Tienes que hacer ejercicio. Ya sé, tienes que alimentarte, tienes que hidratarte, pero el ejercicio es vital para que tu cuerpo funcione. Algunas personas que trabajan en casa, ¿verdad? Las amas de casa, ellas no tienen que ir tanto al gimnasio, con tanto que barren, trapean, lavan trastes, cuidan niños, hacen de comer. ¿Es suficiente el ejercicio? Pero a lo mejor tu trabajo es muy sedentario, o sea, que estás sentado. Tal vez hablando por teléfono, tal vez en la computadora. Necesitas hacer ejercicio para que ese cuerpo, el templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, sea fortalecido, sea sanado, se mantenga sano. Así sucede con la fe. La fe tiene que ser ejercitada. Y Dios usa hasta el diablo para que nuestra fe sea ejercitada. Porque cuando pasamos por esas tribulaciones, esa palabra, pasaremos al otro lado, tiene que ser parte de nuestra vida. Es que estamos en medio de una gran dificultad. Yo tengo una palabra de Dios en mi vida, inscrita en mi corazón. Pasaremos al otro lado, lograremos ese propósito. Seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre dará fruto y su hoja permanecerá verde. Yo quiero ser como ese árbol, yo quiero ser como ese árbol. Pero las tormentas vienen buscando amedrentarte, atemorizarnos. Así es que hoy yo te quiero invitar a que continuemos siendo seguidores de Jesús. Y esto tiene que ver con creerle a su palabra. Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Vas a dejar esa problemática que tienes en tu vida. Pasaremos al otro lado. Ay, no, pero es que, ¿y si hay una tormenta? ¿Y si nos empezamos a hundir? Pasaremos al otro lado. Viene el Señor y te dice. Y tal vez ese viento, ¿verdad?, ese espíritu inmundo está muy metido ahí en tu casa, está muy arraigado en tus pensamientos, en tu manera diaria de hacer. ¿Cuántas personas no tienen conflicto en su matrimonio porque no se comunican? Porque cada vez que se comunican decimos arde Troya, viene la tormenta. No, es que tú me dijiste, no, es que yo te dije. ¿Cuándo vas a arrepentirte de tu manera de actuar y vas a cambiar, a parecerte a Jesús? Y vas a reprender ese viento que hay en ti. Y vas a orar porque Dios toque el corazón de tu cónyuge. En esa situación extrema de problemas con tus hijos, que Dios te use. Que Dios te use, porque Dios, dice en ese último versículo de Malaquías, ¿verdad? Y Él, hablando de Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Esas dificultades en tu trabajo, Dios las va a usar para levantarte. Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Dios quiere que reconozcas tu pecado y que cambies. Y que tú decidas invitarlo a tu corazón, que tú decidas ser un seguidor de Cristo. Eso significa que tú invites a Cristo a tu corazón. Que cuando Él te diga, no digas mentiras, lo hagamos. Que cuando Él en su palabra nos diga, no robemos, lo hagamos. Ser un seguidor de Cristo. Y Dios no es un montón de reglas que tengas que aprender. Lo que tienes que aprender es amarlo. Es amarlo. Querer estar siempre con Él. Yo sí me imagino esa intimidad con el Señor.
Imagínate que Jesús te tome de la mano y te diga, hoy te voy a acompañar todo el día. Y a lo mejor ya eres una persona adulta y ya no te gusta andar de la mano, pero lo agarras del hombro o lo agarras del brazo y vámonos a trabajar. Y le dices, tú quieres manejar, yo voy a manejar, lo traes de copiloto. ¿Cómo sería tu actuar en el coche si Jesús fuera contigo? Y llegas al trabajo y si Jesús fuera contigo, ¿cómo estarías? Como algunas veces perdiendo el tiempo, tomando un cafecito, unas galletitas, echando relajo. Y hola, ¿cómo estás? ¿Ya viste el partido del Cruz Azul que ganó? Y el trabajo. ¿Cómo sería un día en tu vida acompañado de Jesús? Y cuando el jefe te habla para llamarte la atención porque un trabajo no salió de la manera correcta, o te habla a lo mejor para felicitarte por un excelente trabajo que hiciste, ¿cómo actúas estando Jesús? Jefe, le quiero presentar a Jesús porque gracias a él hice el trabajo excelente. Ay, jefe, es que no me fijé en los errores que cometí, pero no le diga a Jesús porque me da pena con él. ¿Cómo sería un día con Jesús? Y cuando venga esa tentación a través de tus oídos, a través de tus ojos, voltarías con Jesús a ver si está viendo lo mismo que tú ves, a ver si está contestando de la misma manera que tú contestarías. Pasaremos al otro lado, dice Jesús. Hoy yo te voy a hacer pasar al otro lado en este día. Un día a la vez, un día a la vez. Yo quiero que aprendas a conocerme. Y conocer a Jesús es, pues, hablar con Él. Conocer a Jesús es, a través de su palabra, leer y Él te va a revelar cómo es Él. Cómo es su voluntad buena, agradable y perfecta. No un Dios de castigo, como a veces hemos sido mal enseñados, ¿no? Es que Él no quiere que peque, me va a castigar. No, Él quiere que seas feliz, porque Él quiere que pases al otro lado. Él no quiere que estés hundiéndote en la barca. Él no quiere que estés amedrentado. Él quiere que creas en Él. Él quiere que creas en Él. ¿Y cómo es la mejor manera de relacionarnos con Él? Pues hablando con Él, conociendo su verdad. Yo me estaba acordando de una manera de evangelismo que tenemos, que es con los colores de la salvación, ¿verdad? A veces hacemos pulseras, a veces se pasan los colores. Y el color negro, que es de los 5 colores, el primero que aparece, habla de nuestra vida perdida, de nuestra vida alejada de Dios, de nuestra vida en medio de una tormenta. Todo es negro, todo es negro. Pero viene Jesús y te dice, yo vengo para sacarte de ese lugar de inmundo, de ese lugar negro, de ese lugar que no te permite ver. Yo sacaré del hoyo tu vida y pasarás al otro lado. Por eso el rojo representa el sacrificio de Jesús en la cruz. El primero, el color negro, representa nuestra vida alejada de Él. El rojo significa que Jesús hizo algo por ti y por mí. Y esto nos lleva al blanco, que es vivir conforme a lo que Él quiere. Vivir en intimidad con Dios. Que Dios siempre esté con nosotros. Y eso en la Biblia se le llama santidad. Vivir apegado, pegado a Él. Dice un versículo en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, es que yo peco poquito. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el color que sigue es el verde. El verde que representa ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué importante es que nos congreguemos para crecer. Qué importante es que leas la palabra para crecer. Qué importante es que ores para crecer. Qué importante es que en esta fórmula le digas a tu cuerpo, el que manda en mi vida es el Espíritu, y ayunes.
Qué tremendo es crecer en esta carrera como cristiano. Ese es el cuarto color. Y el último es el color amarillo, que eso nos recuerda la manera brillante de vivir en el reino de Dios. Y nos refleja esa promesa de que en la ciudad celestial las calles son de oro. Dios es dueño de todo el oro y toda la plata. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace resplandecer. No porque nosotros seamos muy valiosos, sino porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y yo hoy quiero darle gracias a Dios porque pasaremos al otro lado. Estamos a 444 días de que empezó esto de la pandemia. Pasaremos al otro lado. Estamos en medio de dificultades, pasaremos al otro lado. Lograremos los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas para este próximo sábado, 5 de junio, en que le hablaremos a una familia del Evangelio, del propósito maravilloso que Dios tiene. Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Y en Mateo, en esta historia de Marcos, hablaba de que otras barcas iban con ellos. No habla después de qué pasó con las otras barcas, pero pasaremos al otro lado. Es para todos. Es para todos. Es una promesa que tiene Dios para ti. Es una palabra profética que hoy Dios tiene para ti. Acompáñame a orar para darle a Dios toda la gloria y toda la honra. Muchas gracias, Dios, porque tú traes el día de hoy esta palabra de aliento. Señor, tú te levantaste y reprendiste al viento. Le dijiste a ese mar, calla, enmudece, porque tú eres el Dios, el Todopoderoso. Y tú te encargas de callar a cada tormenta que tenemos en nuestras vidas, porque tú eres Dios. Tú eres Dios. Y a ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Muchas gracias porque hoy vienes y a cada persona que está sintonizándole, tú le pones en su corazón, pasaremos al otro lado. Porque ellos han decidido seguirte. Ellos han decidido ser unos seguidores de Cristo. Ellos han decidido creer que Jesucristo subió a la cruz y que llevó todos nuestros pecados y que gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, hoy nos podemos reconciliar con Papá Dios y volver a casa. Yo te doy gracias, Señor, porque aún en medio de la peor tormenta, yo sé que tú estás ahí, oh Príncipe de paz, oh Príncipe de paz. Y yo declaro tu palabra, Señor. Gracias te doy porque ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante en contra de mí en juicio. Esta es herencia de los siervos de Dios y su salvación a mí vendrá. Gracias, mi Dios. Muchas gracias por tus promesas. ¿Qué pues diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Y seremos como ese Salmo 1, como ese árbol en el Salmo 1. Árboles plantados junto a corrientes de agua. Gracias, Dios, porque nuestra hoja permanece verde, porque no dejamos de dar fruto, Señor, y todo lo que haremos será prosperado. Todo lo que hagamos en tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Yo te doy gracias, Señor, y no quiero despedirme sin invitarte a terminar estos días de oración y de ayuno. El viernes tenemos una siguiente reunión tremenda de oración, de intercesión por estas familias. Cada vez son más las familias. Si a ti te falta anotar una familia, mándale un WhatsApp al líder, mándanos un WhatsApp a nosotros. Dios se va a glorificar en cada familia. Dios va a traer la luz a cada una de estas familias. Sigamos orando por ellos.
Muy buenas tardes, nos despedimos. No se te olvide que el domingo hay que votar en nuestro estado de Aguascalientes, casi en todo el país tenemos que votar. No dejes de ejercer tu derecho. Muy buenas tardes.